Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Los Calderón, hoy con dos invitados muy especiales, temas fundamentales, esenciales en la vida del Ecuador. Para empezar, compartir con ustedes algunos titulares. Quito reportó hoy 908 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, lo cual constituye la cifra más alta de lo que va la pandemia y un crecimiento del 25% respecto a las 2 semanas anteriores. Esa es la situación de la capital. Autoridades de salud hablan tal vez de llegar a un estado de meseta alta todavía, pero ya de meseta, en donde sea posible que no se incrementen los casos en las próximas semanas. De todas maneras, siempre es el petitorio de estar cuidando constantemente, lavarse las manos, mascarilla y mantener la distancia física, que no sea porque es imposible mantener una distancia necesaria, pero sí física de al menos metro y medio. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un invitado muy especial a primera hora, hoy en este primer momento, que es el señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, con quien durante 30 minutos profundizaremos algunos temas que él de alguna manera ha venido planteando ya, pero interesante de destacar. De acuerdo a la información que tenemos, señor Procurador, buenas tardes. En realidad hay algunos elementos interesantes sobre el informe de labores que ha presentado la Procuraduría, su gestión, su administración, y tiene que ver precisamente con el patrimonio o con la defensa del Estado ecuatoriano, sus procesos tanto internos como externos. Me llama mucho la atención empezar la enorme cantidad de procesos que defiende la Procuraduría de ellos, es decir, cerca de más de 11.000 procesos. Para ver cómo funciona eso, o sea, qué significa la defensa del Estado en ese sentido. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Radio Sucesos. Quiero aprovechar la coincidencia de que el aniversario número 92 de la Procuraduría General del Estado de Constitución se celebró la semana pasada, y también el dato coincidente de que el 31 de julio se cumplió el segundo aniversario de mi posesión como Procurador General del Estado para una evaluación. Una evaluación sobre el trabajo de la Procuraduría General del Estado en los últimos 2 años. Más que nada para que la opinión pública sepa de verdad cuál es el trabajo de la Procuraduría. ¿Qué hace la Procuraduría? Por ahí hay una confusión. Este embrete amplio y general de que el Procurador es el abogado del Estado hace que la gente tenga expectativas falsas de lo que en realidad hace el Procurador. Entonces quiero hacer brevísimamente un resumen de cuáles son las funciones constitucionales y legales del Procurador. Las principales. Las principales son, le llamamos el patrocinio, ¿cierto? El patrocinio es defender al Estado en juicio. Uh-huh. El patrocinio quiere decir la parte, ¿cómo podemos decir? Curativa de cuando ya un dicto ha surgido. Hay que defenderle al Estado y hay que ganar. Pero también hace un papel importante en la prevención de conflictos, a través de una de las principales funciones, que es la de consultoría. Usted debe saber que a la Procuraduría se le hacen las entidades del sector público le hacen consultas sobre la interpretación de la ley cuando ellos tienen problemas relativos a la interpretación de las normas. Pueden ser dudas legítimas porque quieren tomar una decisión y no saben cómo hacerlo, o puede ser que tengan un problema específico respecto de un contrato y la Procuraduría piensan que la Procuraduría les puede solucionar ese problema. La Procuraduría no va a poder solucionar, les va a dar una interpretación general, aséptica de la norma, sin la aplicación de caso concreto. Pero a través de eso se logra evitar muchos conflictos. El funcionario sabe exactamente cómo ha de emplear la norma. Otra función importante que tiene la Procuraduría, que creo que es lo que ha marcado o marcará mi paso por la Procuraduría, es recuperar la función de iniciativa legislativa, porque la Procuraduría es las pocas entidades, junto con la Presidencia de la República, obviamente la Asamblea Nacional,
Consejo de la Judicatura, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que puede presentar proyectos de ley. Entonces, ese es más sobre el cual quisiera hablarle un ratito, justamente no en el tema corrupción, proyectos de ley presentados por Procuraduría en el tema corrupción. De modo que, y en el campo de la defensa del Estado, y eso sí quiero aclararlo porque a veces se confunde el rol de la Procuraduría con el de la Fiscalía General del Estado. Nosotros no investigamos delitos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien denuncia un delito, no es a la Procuraduría a quien se lo presenta, es a la Fiscalía. Y si es que es un delito en que la víctima es el Estado, entonces sí, en la fase correspondiente la Procuraduría presenta acusación en particular, pero quien investiga el delito propiamente es la Fiscalía. También se le pide, señor Procurador, a la Procuraduría que recupere lo robado. ¿Puede hacerlo? La Procuraduría puede hacerlo, lo está haciendo, pero obviamente no basta una sentencia ejecutada para recuperar lo robado. ¿Por qué la Procuraduría tiene que hacer eso? ¿Por qué no lo hace la Fiscalía, por ejemplo? En los casos en donde la Procuraduría se ha presentado como acusador particular, nombre del Estado, como víctima. Casos sobornos. Por ejemplo, casos sobornos. Por ejemplo, el propio caso del señor Jorge Glass, por asociación ilícita. Los casos de... El llamado caso de Brecht. Pedro Delgado, etcétera, etcétera. Hablemos del tema o de esta parte, porque esa fue una situación particular de la que sí me gustaría aclarar las cosas. De por medio está el interés del Estado, la víctima es del Estado, se configura en un grupo de unos pocos delitos, en donde lo que los abogados llamamos el bien jurídico protegido es un propio del Estado. Por ejemplo, en el caso de coheculado, asociación ilícita, es la administración pública, correcta administración de la administración, la correcta administración pública, porque cuando usted hace un soborno, no se aplica la ley en cuanto a que el contratista tiene que ser el mejor calificado desde el punto de vista económico y técnico, sino el que pasó la plata. Entonces, eso altera la correcta administración de una eficiente administración pública. Entonces, la Procuraduría se presenta como representante de la víctima. Y la sentencia en cuanto al tema indemnizatorio, al tema reparatorio, incluye un monto a favor del Estado como reparación por el daño sufrido, entonces es a la Procuraduría a quien le corresponde realizar el proceso de ejecución de esa sentencia. Como ocurrió ahora en el caso de Sobornos, que usted había dado una relación en el sentido que se detiene. ¿Cómo se iban a cobrar? ¿A quién le iban a hacer pagar los 14 millones de dólares de reparación? Justamente, el fallo de primera instancia decía 14 millones y ahí moría. No da ningún tipo de pista de vaya usted como a ver cobra. Claro, no, y sobre todo cuánto va a pagar el uno, cuánto va a pagar el otro, en función de su grado de participación en el delito, en función del tema propiamente monetario. ¿Cuánto coloró él en el delito desde el punto de vista monetario? Entonces, planteó una apelación de esta sentencia exclusivamente en relación a ese tema. Necesitábamos reglas claras sobre cómo ha de dividirse el monto total de 14 millones entre los 20 procesados, tomando que unos son autores y otros cómplices. Y logramos que la sala nos dé esa pauta, porque si no, de otra manera, eso habría sido una terrible complicación ya el momento de tratar de ejecutar la sentencia. La sentencia se ejecutará cuando tengamos una sentencia definitiva en el caso en la fase de casación a la que estamos entrando en este preciso momento. Mañana, usted recordaba que termina el plazo para presentar los recursos. Mañana vence el plazo previsto en el OIP para presentar los recursos de casación. Y yo supongo que probablemente todos los procesados presentan un recurso de casación. Y entonces le corresponde al tribunal resolver la admisibilidad de los recursos, es decir, si el recurso como tal desde el punto de vista formal cumple con los requisitos legales, para solamente después incluirse ya sobre el tema de fondo, que es si es que ha habido o no violaciones o erróneas interpretaciones de la norma. Vamos con el doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, haciendo un repaso de su gestión por la administración pública. Doctor Salvador, quizá empezando
por parte de lo que es el patrocinio del Estado. Y le decía, me llamaba la atención algunas cifras de lo que se plantea en su informe. El uno es sobre todo los patrocinios internacionales. ¿Cuánto el Ecuador gana o pierde o evita pagar, ¿no?, en este tipo de patrocinios? Veía que hay ha habido tres grandes conflictos, por decirlo así, con empresas. Una de ellas por 11.500 millones de dólares. Sí. Un montón de plata. ¿De qué se trata eso? Ese es un caso que podemos conversar. Mire, usted menciona en su primera intervención, Juan Carlos, usted habló de 11.000 y pico casos. Esos son los 11.173 casos, son los casos que en los últimos 2 años han tenido sentencia favorable. La Procuraduría General del Estado tiene activos actualmente en número de 110.000 en el Ecuador, en tribunales ecuatorianos. Canso a imaginar. Imagínese usted que la Procuraduría General del Estado tiene en toda la República 500 funcionarios, 490 funcionarios, 490 de los cuales probablemente 150 dediquen al patrocinio, a defender al Estado en casos judiciales. 150 funcionarios que tienen que hacer cargo de 110.000 casos. ¿Por qué hay tantos casos? A ver, hay tantos casos, en primer lugar, que nuestra sociedad es una sociedad conflictiva. La gente prefiere ir directamente a una contienda judicial antes que tratar de arreglarla por la vía amistosa. ¿Qué es la mediación en general? Es mediación, si queremos hablarlo desde el punto de vista institucional. La Procuraduría tiene un centro muy eficiente que se dedica sobre todo a casos de mediación donde una de las partes al menos es una entidad pública. Pero la mediación a nivel de comunidad de base, la mediación la hace la vecina, la mediación la hace la comadre, la de la tienda, el yachaj de la comunidad. En el caso de la Procuraduría, ¿quién lo hace? En el caso de la Procuraduría lo hace no pone los yachachas. un grupo de mediadores muy calificados forman parte de mediación de la Procuraduría General del Estado, aprobado y permanentemente supervisado por el Consejo de la Judicatura. Pero como decía, este es un centro de mediación que se especializa en conflictos, es una especialidad importante. La verdad es que es una ventaja comparativa frente a otros centros de mediación. Se especializa en conflictos, en evitar conflictos, en mediar conflictos donde una de las partes es una entidad pública. Y eso tiene su particularidad, porque el funcionario público no es una persona que puede hacer concesiones ilimitadas por el marco legal que le constriñe. Y además que le permite claro. Y además tiene una entidad de control que le mete miedo, que es la Contraloría General del Estado. Entonces es muy difícil lograr que un funcionario público llegue a mediar, llegue a aceptar los términos de mediación, que son los términos que normalmente las partes acuerdan y que el mediador lo único que hace es facilitar. Y sin embargo hemos tenido un aumento. Desde que ocupo la Procuraduría, el número de mediaciones ha incrementado en un 30% en relación a los números que venían anteriormente. Y eso quiere decir que la gente está ávida de tener otros medios de solucionar sus conflictos. Pero cuando no logran solucionar sus conflictos, o porque no han tenido los medios, o porque en realidad en nuestro país no existe una cultura de diálogo. De ver eso en redes sociales. Las redes sociales llevan este ánimo de confrontación a un nivel absolutamente exacerbado. Y eso no es más que una traducción de lo que el ecuatoriano común siente respecto a los conflictos. Se soluciona en nuestro país o a puñetazos o ya cuando son jurídicos llevándolos a los jueces, en vez de tratar de solucionarlos por las vías amistosas. Y eso determina que la Procuraduría tenga 110.000 casos activos. Estamos con el señor procurador de Estado, doctor Salvador. Ya volvemos luego de corte, no se vayan. Hablaremos de qué se trata 11.500 millones de dólares de un conflicto que involucra a Petrodor Panamá en unos momentos. Enseguida regresamos con el Estado de Nación, los hechos en caliente.
viajar, comer, beber, soñar. Vida mágica y deliciosa. Viajes de ensueño y el infaltable vino de la vida. Hola amigos. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Acá. Acelera un poco más. ¡No! Oye, vas bien. Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para. Gracias, Spa. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla. Y sabían que el rey no actuaba para vencerlos. Le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo hubieran rehusado? ¿Y si los líderes se... El estado de la nación. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con el señor Procurador General, doctor Íñigo Salvador. Le mencionaba sobre este caso. El Procurador de Panamá dice juicio en sede extranjera, terminado favorablemente para el Estado, se supone, monto $11.500 millones. ¿De qué se trata? Este es un caso, y lo quiero poner en contexto dentro de la explicación general en relación al trabajo que hace la Procuraduría, porque yo creo que no solamente hace falta explicar qué es lo que hace, también los resultados obtenidos. Sobre frente a acusaciones infundadas de Procuraduría no hace nada en relación a la recuperación de los activos del Estado. Ya vamos a hablar de eso también, pero en este caso de lo que quiero hablar es de cuánto el trabajo de la Procuraduría le evita pagar al Estado por concepto de sentencias en su contra. Al ganar juicios, la Procuraduría logra cosas tan increíbles como que... fíjese que de los 11.000 procesos que el Estado ecuatoriano, del 15.400 causas que han concluido en los últimos 2 años, la Procuraduría ha ganado el 73% de los casos. Y eso le ha evitado al Estado ecuatoriano tener que pagar $500 millones. ¿Y las que ha perdido? Las que ha perdido en sede nacional no llegan a los $40 millones. Es una cifra importante, pero compárela usted con esto que se ha evitado y no llega ni siquiera al 10%. Hay algunos casos en sede internacional en donde el ahorro es aún mucho mayor. Tenemos 9 casos de asuntos internacionales de arbitraje entre julio de 2008 y julio de 2020. Solo estoy hablando de los últimos 20 años, 2 años, en donde pago evitado es de $12.500 millones. 12.500 sumados a los otros 500, digamos $13.000 millones. Con $13.000 millones, el Estado ecuatoriano, con lo que la Procuraduría le ha dado pagar, es el equivalente con lo que el Estado ecuatoriano podría construir 150 hospitales al hospital del Guado Sur. La cifra es en verdad una cifra de una magnitud asombrosa. El grueso de esta cifra lo constituye un caso
de un trabajador de Petrodor que ganó dolosamente un juicio aquí, y un juicio en el que le condenaba al Estado ecuatoriano al pago de 11.500 millones de dólares. O sea, 11.5 miles de dólares, lo que los gringos nos llaman 11.5 billones de dólares. ¿Y a qué correspondía tamaño de cantidad de plata? Como le digo, esa fue una sentencia fraudulenta que ese trabajador consiguió de un juez venal aquí en Ecuador. Pero lo interesante es que esto forma parte de una red internacional, y terminaron esta sentencia terminó intentando ser ejecutada en las Cortes de Panamá. Y en primera y segunda instancia, estos señores lograron que las Cortes panameñas les den la razón. Fue solamente ya cuando nosotros nos encargamos la defensa de este caso que logramos que en la Corte Suprema de Justicia panameña se revierta la tendencia y se zanje definitivamente la cosa. El conflicto era un simple conflicto era un simple conflicto laboral. Era un simple conflicto laboral. ¿Y por qué el monto es tan alto? El monto es tan alto porque, como le digo, no, o sea, el monto es tan alto y es absolutamente desmesurado en relación a una legítima aspiración laboral, ¿no es cierto? Pero como le digo, esto fue parte de una red internacional, que podríamos decir de tráfico de sentencias, que llegó a las panameñas. Afortunadamente logramos pararlo allí. Imagínense lo que habría sido para el Estado ecuatoriano, ahora que nos debemos por renegociar la deuda con los temas de los bonos 2024, etcétera, y que estamos tratando de renegociar la deuda con los chinos, que encima nos caiga una creencia por 11.500 millones de dólares. El doble de lo que se le debe a China en este momento. Es el doble, exactamente, el doble de lo que se le debe a China. Yo quería ponerlo en magnitud de algo que el país necesita de verdad ahora, que son hospitales. 50 hospitales como el hospital más grande del IE de aquí. Entonces, bueno, y aparte de eso hay todos los casos en donde o se gana el caso, se lo zanja todo en favor del Estado, o casos en donde a pesar de que el resultado final es desfavorable para el ecuatoriano, se logra que la sentencia sea por un monto muy inferior al monto inicialmente demandado. Y eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, es plata que se le ahorra al Estado ecuatoriano. Es difícil de alguna manera dimensionar. Cuando no es plata que de verdad le ha costado al Estado, es difícil de dimensionar qué de verdad representa ese ahorro. Pero la verdad es que es un trabajo ímprobo el que realiza el equipo de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, con el aporte obviamente cuando hace falta de abogados de estudios jurídicos extranjeros. Una cosa que debo aclarar, sin embargo, los juicios aquí en el Ecuador, aquellos por los cuales se le ha dictado al Estado ecuatoriano en los últimos dos años 506 millones de dólares, son defendidos exclusivamente por abogados de la Procuraduría General del Estado, es decir, funcionarios públicos que son juristas y que ejercen el patrocinio de estas causas. Es que es un equipo muy profesional y responsable. Queda una pregunta ahí que cabría. Cuando una persona manda al Estado, ¿es porque de alguna manera considera que o el Estado se equivocó o el Estado abusó? ¿Cuál es el tipo de demanda? Porque todo el Estado siempre tiene la razón. No. Eso es claro. Yo siempre cuando reflexiono en torno a ese tema de qué es el interés público y qué es lo que estamos defendiendo como Procuraduría General del Estado, yo parto siempre del hecho de que monopoliza el poder dentro de la sociedad, que ha monopolizado no solamente el uso de la fuerza, sino también la administración de justicia, salvo excepciones como el arbitraje y la mediación y esas cosas. Tiende a tomar medidas que son abusivas en relación a los derechos de los ciudadanos. El Estado de Derecho, en el que se supone que vivimos y que es el que la Procuraduría pretende fortalecer, el Estado de Derecho quiere decir justamente eso, que los ciudadanos
están protegidos del poder del Estado por lo que la ley dice. La ley es el escudo natural del ciudadano frente al Estado. Por lado, le cuesta ver su propia esencia. Su esencia es proteger a los ciudadanos, darles un entorno de seguridad para que vivan, para que se desenvuelvan, para que ejerzan sus actividades. Claro, como el Estado es el que aplica la ley, el que administra la justicia y el que tiene el monopolio de la fuerza, el poder tiende a ser utilizado con abuso. Entonces, no hay duda de que parte de los procesos que se siguen en contra del Estado son procesos legítimos. Pero también hay procesos altamente ilegítimos, es decir, con la intención de ver si se le saca algún dinero al Estado. Y hay otros en donde las pretensiones son exageradas. Entonces el papel Procuraduría es de verificar que la pretensión es exagerada. Si es que es posible desvirtuarla por completo, pero si no, que el juez decida cuál es la verdadera magnitud de la pretensión. La Procuraduría lo que hace es defender el interés desde el Estado. No es el que decide es el juez. Y los jueces en muchas ocasiones le dan la razón al Estado. Vemos que en los casos que nosotros hemos manejado nos la han dado en 73% de los casos, pero en el resto de casos se lo dan a los administrados, a los ciudadanos. Son los jueces los que deciden. Y yo creo que eso es una cosa muy importante que recalcar. La ciudadanía tiene que ver al juez como una persona que aplica la ley en un caso específico. En la mayoría de los casos, es decir, en todos, salvo excepciones, en la mayoría de los casos hacen una aplicación rigurosa de la ley, pero que esos jueces también pueden equivocarse. Para eso están previstos los recursos. Señor, tenemos poco tiempo y quería, estaba en un dilema sobre qué tema abordar con usted al parte final, y me parece que el tema es fundamental que el país tenga una explicación de fuente directa, como es la suya, respecto a qué pasó con esa negociación. Finalmente se había tomado ya un grupo, ¿no es cierto? Toda la Fiscalía estaba usted, la Procuraduría, estamos dirigiendo este proceso de negociación con Odebrecht. Finalmente, ¿en qué quedó eso? Yo creo que todos los que estuvimos involucrados en ese proceso nos dejamos seducir por la posibilidad de recuperar unos dineros que Odebrecht decía que le dio al Estado por concepto de indemnización por daños y perjuicios por la vía rápida. ¿Qué era la negociación? ¿Qué era esta negociación? Cuando normalmente esos procesos, como estamos viendo, van a durar bastante más tiempo del que se habría podido emplear en esa negociación. El problema de esa negociación falló por una simple razón. Es que la intención original de Odebrecht era la de no pagar. La intención original de Odebrecht era la de que el dinero que el Estado ecuatoriano le tenía retenido, que valía más o menos 115 millones de dólares, sí. fuera todo el dinero que sirviera para, uno, pagar las acreencias de Odebrecht al SRI. 2, pagar las acreencias de Odebrecht a ciertos proveedores y contratistas, subcontratistas con quienes a quienes no habían pagado, y que lo que restaba, que serían 35 millones de dólares, fuera lo que fuera la cifra en torno a la cual se pudiera llegar a un acuerdo. De por sí, probablemente no habría sido del todo malo, pero que no era una cifra, porque la forma de determinar el monto que Odebrecht le debía al Estado ecuatoriano por concepto de daños y perjuicios tenía que ser determinada objetivamente. ¿Cuánto planteaba como cifra? Lo que pasa es que durante el proceso que nosotros emprendimos para determinar cuál era esa cifra, porque usted sabe desde el primer momento comenzaron a saltar cifras. El hecho es que una cifra objetiva nunca se logró determinar. Okay. Cuando estábamos ya avanzando en el proceso, vinieron los hechos de octubre. Los hechos de octubre, la verdad, se causaron una disrupción total en todas las actividades de la administración pública,
En diciembre, cuando quisimos retomar la negociación, hubo un cambio en la representación legal de Odebrecht, vino otro gerente para el Ecuador, y ese gerente puso las cosas en términos absolutamente extorsivos. Ellos querían pagar con nuevos contratos, es decir, que el Estado ecuatoriano estaban supeditando la solución el pago de una indemnización, la estaban supeditando a que el Estado ecuatoriano le dé nuevos contratos a Odebrecht. Entonces, en ese momento, yo, motu propio, por mi cuenta, consulté con otros miembros de este grupo que se conformó, pero la decisión fue: este momento se termina la negociación, se terminan las conversaciones con Odebrecht, y a Odebrecht le corresponderá responder frente a las entidades de control, Contraloría, que tendrá que establecer las glosas, y después, si hay responsabilidad penal, seguir los correspondientes juicios penales, la Fiscalía, rentas internas, por supuesto. Las diferentes entidades contratantes de Odebrecht. En pocos días más veremos la demanda planteada por Petroecuador, Odebrecht, los daños y perjuicios del caso del Puerto Pascuales Cuenca. Eso es ya una cosa inminente. De los 5 casos que presentó Ecuador, inicios del gobierno, con el apoyo de la EPUD, ese estudio que se presentó donde había contratos vinculados con cerca de 4.500 millones de dólares. Pasó con uno de ellos, es de mención. Pero ¿qué pasó con el resto de casos? El trabajo, déjeme simplemente terminar este tema de en qué concluyó el tema de Odebrecht. Entonces, y por mi parte, como Procurador General del Estado, una vez que se concluyeron las conversaciones, inmediatamente cité a la Fiscalía General del Estado que dentro de la investigación que está siguiendo contra la compañía Odebrecht, ahí hay un tema que es interesante mencionarlo, que la Fiscalía obviamente lo está tomando muy bien, y es que la empresa como tal puede ser investigada y procesada en su momento por delitos que se cometen con posterioridad a 2014, porque es solamente a partir de la adopción del Código Orgánico Integral en 2014 que las personas jurídicas pueden ser sujetos de delitos, sujetos activos de delitos. Antes no. Entonces, bueno, esa es una particularidad. Y por otro lado tenemos también en el tema de que en la época del fiscal Mancheno se hizo un acuerdo de cooperación por el cual no se les puede perseguir, y cuando hablo de perseguir es judicialmente. Perseguir judicialmente a los José Conceizao Santos y a Geraldo Rousa. Pero bueno, la LIA tiene abierta una investigación, y yo he pedido dentro de esa investigación, de resultas de la conclusión de las investigaciones, de las conversaciones, que se lleven a cabo unas ciertas diligencias que pretendo reactivar esa investigación. Que hemos pedido unos peritajes societarios y judiciales sobre las relaciones de Odebrecht con sus proveedores, un análisis de contratación pública detalle qué instituciones del Estado y empresas públicas contrataron con Odebrecht, cuáles fueron los procesos de adjudicación de esos contratos, y cumplieron todos esos los requisitos previstos en la ley y en la normativa dada por la Procuraduría, especialmente para el tema de convenios de pago. Entonces, las cosas vuelven a curso normal. La justicia tarda. Dicen que justicia tarda, no es justicia. Yo digo, en cambio, la justicia tiene que dar lo que tiene que tardar, porque injusticia que se apura es doble injusticia. Entonces nos vamos a un contencioso con Odebrecht. Nos vamos a varios contenciosos con Odebrecht. Eso, como en días más, caso del poliducto Pascualesca será objeto de una demanda por parte de Petroecuador, en donde la Procuraduría General del Estado participa también, justamente como co-acador, digamos, como co-demandante, en realidad no es penal, como co-demandante, como nos corresponde. Y así poco. En relación a los otros procesos, a los otros proyectos en realidad, porque la auditoría que se hizo a través de el banco, me parece que fue
del PNUD, de Naciones Unidas. El Programa de las Naciones Unidas para el el Desarrollo. Así es, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la intervención de unas compañías consultoras internacionales, determina que la compañía Odebrecht estaba inmersa en algunos específicos. Entonces, varios de esos están siguiendo su curso en el ámbito penal, los que corresponde, y en el ámbito contencioso administrativo, como el Pascualenca, los que son relativos a contratos administrativos. 18 horas con 39 minutos. Gracias, señor procurador, por haber estado con nosotros. Nos quedan algunos temas en carpeta, tal vez el tema de propuesta anticorrupción. Ya habrá oportunidad, señor procurador, conversarlo, porque es un tema fundamental para el país. Leemos mucho su presencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Solo para despedirme, también habrá noticias inminentes sobre el tema de una codificación de los proyectos de ley anticorrupción que están en la Asamblea, que la Procuraduría ha realizado una consolidación para facilitar el trabajo de la Asamblea, y que ojalá el último periodo de sesiones de la Asamblea apruebe eso. Saquen algo. Sí. Gracias. Gracias, doctor Salvador. Juan Carlos. ¿Qué pasa? Pues luego de corte. Estado de la Nación. Avisos clasificados gratuitos en televisión. Usted no paga ni un centavo. Absolutamente nada. Comunícate al 224-9024 o al 226-8151. WhatsApp al 097-37-20Z. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. El Estado de la Nación. Horas con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Estado de la Nación. Les saluda Juan Carlos Calderón. Estamos ahora con Gustavo Ischich, cónsul político, quien hace pocas semanas dejara el cargo de secretario de Comunicación. Del tema no vamos porque creo que tu paso por ahí no fue tan, digamos, suficiente como para dar una gestión. No fue el tiempo suficiente, pero sí quisiera hablar contigo, Gustavo. Buenas tardes, bienvenido. También estamos en vivo, en presencia, aquí en la cabina, Gustavo, sobre precisamente esta pre-campaña, este arranque, primero, cómo tal vez este ardor de la gente sobre la política pueda ser minante en este momento. No sé cómo lo miras, las propias condiciones de las elecciones, una campaña que prácticamente será virtual, y sin embargo, bien, la enorme decepción puede haberse generado ciudadanía sobre el papel de la futura contienda electoral. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Carlos. Gracias por un placer enorme estar a los tiempos aquí en los estudios de esta querida estación, y sobre todo conversando contigo y con tu audiencia. Sí, es una preelectoralmente es una época curiosa, ¿no? Digamos que ocurren algunas situaciones en las que al parecer la política no habría cambiado en lo absoluto.
a no ser por la presencia de la pandemia y la incidencia de las redes sociales. Si uno mira la papeleta preelectoral, son los mismos rostros, lógicamente, los mismos fraccionamientos. El sector de derecha, si es que se lo quiere ver desde esa perspectiva, al menos ya con 6 precandidatos. La izquierda, si es que igual en la misma lógica se la mira, va a tener por lo pronto 2 candidaturas que animan una elección que era evidente hace algún tiempo, cuando tenemos 2 candidatos del sector indígena. Es un sector radicalizado, más orgánico, si se quiere, en términos de esta ubicación y desde lo ideológico, digamos, ¿no? Y un centro huérfano. ¿Sí? O sea, no hay un candidato que aparezca realmente con un perfil para ocupar el centro pico. ¿Dónde se sitúan? Estamos hablando ideológicamente. Yo creo que la ideología no va a marcar esta solamente un recurso para irlos identificando, para ir pero ubicando. más o menos. Entonces, ¿dónde ubican candidatos como Gustavo Larrea de Democracia, o Otto Sonnenholzer? Precandidato no ha sido todavía oficializado, pero es obvio que va a haber ahí un proyecto. ¿Dónde se ubican todos este tipo de candidatos? Bueno, es evidente que la candidatura del ex vicepresidente es va hacia la derecha. O sea, hay una... Es por ahí donde se está jugando, donde se está marcando un poco la cancha. Habrá que ver con quién finalmente consigue aliarse, con quién asume la responsabilidad de ser su binomio. ¿Qué partido le presta el paraguas para que pueda él participar en estas elecciones? Al parecer ya no lo tiene. No te lucho porque te estábamos filmando. También estás pasando en directo. Por eso mismo hay que mirar ciertas cosas y verlas con un buen sentido. Ríe, entonces le está filmando. El centro es ¿qué llamaríamos el centro? Una posición equidistante, ¿no es cierto?, entre posiciones, enfoques, alternativas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la visión del Estado respecto al manejo de economía, que tienen que ver con el tema de las nuevas sensibilidades, la inclusión social de estos nuevos grupos sociales, como las llamadas minorías sexuales, los ecologistas, etcétera, ¿no? ¿Pero qué es el centro? O sea, alguien que sea capaz de respetar y consensuar estas perspectivas. Esto es muy complicado. Ubicar centro es prácticamente la forma perfecta de no fallar, ¿no es cierto? Evidentemente, vos tienes una equidistancia, como dices, con todos los sectores. Pero un país polarizado, una política... La política es fácil, y ser confrontativo política rinde frutos. O sea, nada diciendo yo quiero, sino oponiéndome a tal cosa. Entonces, ¿qué es el centro? ¿Cómo llegar? O sea, el centro político en un país polarizado como el nuestro tiene no solo la capacidad en este momento, sino la oportunidad también de entrar en el juego del no solamente debate, sino dentro que la búsqueda del consenso pasa por ubicar posiciones no antagónicas, pero sí muy conscientes, muy serias, muy capaces de enfrentar los discursos que vienen desde la derecha o el radicalismo desde la izquierda, así de sencillo. Y eso, efectivamente, yo contigo, se hace con medias tintas, no se hace con discursos que estábamos acostumbrados a mirar hasta las elecciones presidenciales pasadas de quienes se reclaman candidatos del centro, que no pelearse con nadie, que querían negociar con todo el mundo, que querían que este es un país que históricamente hacia el centro, lo cual no es así. Que efectivamente en una campaña electoral la gente polariza muchísimo, el elector tiende a ver los resultados, el desarrollo de esas polarizaciones, pero en estas circunstancias en las que estamos atravesados por una severa crisis económica, sanitaria, humanitaria, y con un gobierno que no gobierna, ¿verdad? Y no lo digo que no esté yo en el gobierno en el que efectivamente estuve un corto tiempo, sino porque así ha venido siendo desde hace un rato, más allá de lo que se le pueda reconocer. El centro necesita ubicarse con absoluta claridad. Y ahí sí, de la que tú señalabas, por ejemplo, una
opción. Hay que, desde otras circunstancias, depende de otras perspectivas. Le preguntar, ¿se podría cargar al Lenín Moreno como decente? Depende. A ver, si uno mira el enfoque económico, no. Ya. Si uno mira el enfoque social, sí. Ya. Entonces, hay necesidades de un equilibrio. Que en las circunstancias en las que se desenvuelve el país, con una economía devastada antes del COVID-19, que llega a colapsar a propósito de la pandemia, más de lo que ya estaba. Las medidas económicas que se adoptan de un enfoque absolutamente académico, doctrinario, teórico, ubican decisiones en el campo de derecha absolutamente irreductible. La política social, el discurso, o en el discurso tiende a ser del centro hacia la izquierda. Ya, ahora el punto ahí es, ¿qué le plantea todo este mare magnum, esta mezcosa de candidaturas? Ya creo que van y precandidaturas. Ecuatoriano, o sea, de hecho, ¿qué esperarías, de acuerdo a tu experiencia, de lo que estás viendo de la gente? ¿Qué esperaría la gente de estos candidatos? A ver, yo creo que es el momento para un liderazgo claro, que es lo que he ido desde hace poco más de 3 años. Liderazgo. No estamos hablando de totalitarismos, no estamos hablando de perfiles no estamos hablando de capatazos, como lo que teníamos antes. Sí, eso no es eso lo que pensamos que el elector, ¿no? La ciudadanía esperaría. Pero sí necesita una persona con experiencia que sea capaz de conducir esta vez, que al parecer está en un mar absolutamente tempestuoso y que corre el riesgo de hundirse con todos nosotros, con los que sean desde la AMIA ubicados para efectos solamente del análisis estadístico, o en el centro, en la derecha, en la izquierda, en el populismo. Nos estamos olvidando. Ya vamos a hablar de populismo. Sí, puro y duro, ¿no? Sí. Necesita ese liderazgo. ¿De dónde va a venir? Va a venir con experiencia, con que registre capacidad, que demuestre la capacidad operativa de entender los problemas del país, de entender el momento en el que nos estamos abocando y empezar a afrontarlo sin demagogia, sin turerismo, respetando las distintas posiciones, pero conduciendo a esa nave hacia un puerto más o menos seguro en medida de las posibilidades. Pero Gustavo, ¿cómo estás hablando de Suiza? A ver, es que yo lo que digo, estamos en un país donde los candidatos, sale un señor expresidente, una bazuca. Viene otro candidato y se convierte en tendencia en Twitter porque habla del chucha, con perdón de la expresión, que es tendencia en Twitter. Así es. Sale Alvarito y aparentemente patea el tablero político, etcétera, etcétera. Y luego se plantea, incluso se quiere posicionar, percepción de que el candidato del correísmo, quien quiera que sea, ya está en segunda vuelta. Y lo dicen gente muy seria, que han tenido la bola mágica, ¿no es cierto? La bola de cristal para adivinar lo que va a pasar en el país. Entonces lo que tenemos es ahí una enorme fanesca, digamos, electoral, que de alguna manera termina por confundirte. Bueno, me es descaro, Juan Carlos, de hablar de nombres, porque piensan que luego van a decir que uno está a favor de tal o cual persona o en contra de... Y no es que yo sea yo no tengo que decir las cosas con autoridad, lo hago. Pero sí, yo comparto con la sensación que muchísimos ecuatorianos tenemos cuando vemos estos personajes tan ridículos, tan patéticos como los que tú acabas de citar, enganchados en ese show, pensando hacer publicidad de cualquier manera, así sea absurda, tan nueva, los pone en carrera. Sí, se casan con cierto tipo de asesorías o de orientaciones en comunicación política que en la mitad del siglo pasado decían que no importa que mal de ti, lo importante es que hablen. Y eso es algo, siguen diciéndoles eso, y hay políticos que creen. Entonces eso les va a poner ¿en dónde? Les va a poner en redes. Pero es otro tema bien interesante acá, no porque ahora para esas redes son las que gobiernan. Todos los políticos del Ejecutivo, de la Asamblea, candidatos, los alcaldes, todo el mundo, si no está en redes, parece que no está y no interesa lo que tengan que hacer para
para marcar el territorio ahí y cuidar su imagen en definitiva. Este es un paréntesis, pues un paréntesis importante para estas elecciones, porque va a ir sin duda, como ya decías, en las últimas. Pero aquí tiene que ver algo que tú señalabas, ¿no? O sea, sí, uno mira los precandidatos de este rato, de aquellos que ya están lanzados. Sé que esta noche se lanza Jaime Vargas. Con Yacu Pérez disputarán su gola o habrá división. Ahí hay una división, ¿no? Va con su candidato y la con el suyo. Eso ya es un hecho y dudo mucho que desde aquí a octubre vayan a... La verdad es penoso, ¿no? Claro, en la derecha lo que decíamos al inicio, por lo menos desde este momento hay hasta candidatos. Está el candidato correísmo, muy bien indicado por ti, bien propagandizado, muy publicitado por gente seria, entre comillas o 5 comillas, que les han venido haciendo propaganda, como otra gente seria le ha venido haciendo propaganda a candidatos, diciéndoles que ya ellos estar en las elecciones van a entrar a la segunda vuelta. ¿Por qué? Pues que en la segunda vuelta potencialmente necesitará del 16 o al 20% para entrar, y el que lo logre gana. Entonces lanzan encuestas y uno ya no sabe en qué encuestas creer. Yo diría que más bien uno ya no cree en las encuestas, habría que hacer una independiente para preguntarle a la gente qué encuestadora. Es que es infle como, sobre todo periodistas, y una autocrítica. Sabemos testigos de cómo las señoras han manipulado muchas veces las campañas, y seguimos invitándoles y seguimos proponiéndoles y creyendo en ellas. Es increíble. Se sigue poniendo en primera plana los resultados de encuesta sin preguntar, sin profundizar los resultados. Y claro, como decíamos, ni siquiera pregunta vuestra. Sí, no, ni cómo lo obtuvieron, ni cosas por el estilo. Claro. Y se hacen encuestas en redes sociales con gente, con algunos influenciadores, y claro que les contestan 1.000 personas, 2.000 personas, creen que eso es tendencia y que así que va a pasar. Es un país de absurdo, es un país donde reina la política del absurdo. Pero así también estos personajes respetables, más que otros, han posicionado y han publicitado otras capturas. Ahorita leo a Alvarito y Álvaro ya gana. Un candidato dijo que en 100 minutos va a resolver los problemas. Claro, sí. Todo ahí, sí. Y sí, ¿no? Es por manejo publicitario, o sea, es la política de la... Porque viene manejada desde lo publicitario, no desde lo profundo. Pues se pretende disfrazarle a unos dos candidatos de outsiders, como que no supiéramos lo que es outsider. Forzar la imagen de un candidato para que diga, yo no vengo de la vieja política, pero si la política es la misma, sigue siendo la misma, las mismas situaciones, y de esa política, ¿no? Estos candidatos, unos que ahora se definen, nos traen la esperanza, pero aquí dependemos para no ser tan mordaces como cuando te dijiste esto no es Suiza. Aquí vemos ya no de los cambios, ya no de los políticos. Lo que está ocurriendo es la gente tiene la sensación o la certeza que depende de sí misma. Yo recuerdo que en no solo en las elecciones anteriores, sino en el periodo político anterior, cuando se corrían más o menos serias, unas más que otras, y unas bastante serias, cuando se preguntaba a la gente, era lo primero, digamos, que sentía en su corazón, que debía hacerse, que debía arreglar lo importante, y le ponían una baraja de opciones. Lo primero era el país, era la patria. No valde el eslogan de la patria vuelve, y algunas... Y de la patria. Sí, algunos otros añadieron de esa investigación. La familia quedaba en segundo lugar. Luego hablaban de algunos otros temas. Esto se invirtió hace algún tiempo. Ahora al ecuatoriano, antes del COVID, lo que le preocupa es la familia. Yeah. Porque si la familia es el núcleo fundamental en el cual tú tienes empresarios, emprendedores, empleados, estudiantes que el gobierno anterior y en el actual no han podido ingresar a la carrera de sus sueños. Ahí está todo. Ahí está centrada esa ¿Qué es la familia? Está centrada esa ¿Qué es la familia políticamente hablando? Debería ser el núcleo a través del los políticos traten de entender. Es el tenor de respuesta que la ciudad está esperando, porque volvamos. ¿Qué tenemos en la familia? Jóvenes que no han podido entrar a la universidad, más de 1.000 de jóvenes, sí, a los que se les ha negado el derecho de escoger su carrera. En el gobierno anterior, y eso no ha sido resuelto todavía. ¿No? Tenemos un desempleo galopante, creciente.
Solamente desde el Seguro Social se recibió, si mal no recuerdo, 300.000 hasta la cifra de hoy. De esas afiliaciones, los 3 meses más críticos de la pandemia. La misma o similar a la que ante todo el año anterior había marcado el tema del desempleo. De esa cifra, casi la mitad, prácticamente el 40% son jóvenes. Jóvenes que aparte de que no estudian, tienen empleo. Mujeres que son jefas de familia, mujeres que o sin ser jefas de familia, enfrentan día a día el tema como la subsistencia. Mujeres que son agredidas, mujeres que son violentadas, que son víctimas de una serie de circunstancias horribles. Jubilados. Es decir, en familia están todos. Y o sea, los abuelos, la mamá, la esposa, exactamente, las vulnerables y los menos vulnerables. Y en la familia, y en esa familia tenemos que hablar de las familias que tienen muchos recursos y que no debemos entender que no es ningún pecado tener recursos, y lo han hecho honestamente. Ricas familias de media, familias pobres. Eso es David. No es país, no es esa entelequia de que mi proyecto debe ser recuperar la economía del... No, este país se sostiene y se ha sostenido siempre por los pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, por las cooperativas. ¿Por qué no habla, no? Exactamente. Pero ahora ya vamos a ver seguramente un desfile de candidatos trata de dirigirse ahora en estas elecciones que no lo habían hecho antes a este núcleo, y no lo hacen mal. Van a pensar que el país, como el país está un día el país está prácticamente no tiene un escape, hay que salvarlo, y se lo salva con 10, con 100, con yo que sé cuántas medidas, y creo que la situación no da para, políticamente hablando. La ciudadanía y los electores van a buscar el momento de sufragar alguien que les dé luces sobre qué va a pasar de aquí a un año, de aquí a 2 años, qué va a pasar con el tema del desempleo, el empleo, sin haber posibilidad de que al enfermarse van a salvarse o se van a ir porque no hay capacidad en el sistema de salud para atender a semejante cantidad de gente que está obligada a ganarse la vida jugándosela en la calle. Activar la economía y ver si se sigue pagando a los menores de la o ponemos esa plata en la que no tienen ni que comer. ¿Cómo vamos a administrar esta crisis al menos en los 2 primeros años que vienen con el gobierno, la necesidad de la tendencia que sea? Claro, porque el CANE igual. A la gente no le interesa. Ese es el que igual va a tocar la misma problema. Ese es el que puntos ofensivos que no quiero decirlo al micrófono que tiene la gente en la lista. No me importa la ideología del que vaya a ganar, no me importa si es un banquero, no me importa si es quién es el que sea capaz de darme certezas y seriedad. O sea, la payasería de salir con azúcar o de decir que vamos a invadir China o cosas por el ya no van a jugar. O sea, la gente no está para eso. No es un momento para esa payasería. Listo, Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos queda mucho por hablar. Ya estaremos en las próximas sesiones hablando precisamente con profundidad sobre estos temas de la política. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido el Estado de la Nación. Gracias por estar acompañándonos. Nos veremos en una próxima ocasión. Buenas noches. Las opiniones verdadas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tele Sucesos, Canal 29, HF presentó Estado